Este es un podcast acorde. Bienvenidos a nuestro podcast Un Curso de Milagros. Un espacio donde profundizaremos en sus enseñanzas para lograr el cambio de mentalidad propuesto en el texto y manual de maestros. Mi nombre es Michelle Begue. Y yo soy Mario Ríos. Y los estaremos acompañando en este camino. Para comenzar este episodio queremos que recuerden una idea que está permanente en el curso, que es: no somos este cuerpo, somos libres, somos tal como Dios nos creó. Y eso es algo fundamental para entender la enfermedad, ¿cierto, Mario? La enfermedad Mish es un conflicto en la mente que se desplaza al cuerpo. El curso habla todo el tiempo de que la enfermedad es algo mental. No estoy hablando de enfermedades mentales, estoy hablando de la enfermedad que se produce en la distorsión de la mente y se baja al cuerpo y se presiona el cuerpo y se daña cualquier órgano, o se te da el dolor de piernas, de la gripa, del malestar, incluso un infarto, una situación así. Entonces dice que se desplaza hacia el cuerpo porque es que el ego necesita defenderse contra la verdad. La lección en el libro de ejercicios que dice: la enfermedad es una defensa contra la verdad, porque es que el ego necesita mantenernos lejanos de la armonía, porque no es de la salud como tal lo que a él le interesa, sino lo que interesa es sentirnos en desacuerdo, en miedo de que algo me esté pasando, y entonces así yo puedo no mantener mi estabilidad, y un cuerpo enfermo afecta todo, porque entonces la mente cambia su norte y entonces lo único que está pensando es en la diabetes, por ejemplo. Soy diabética, tengo hipertensión, sufro de la espalda, me duele las piernas, bueno, lo que sea. Se nos daña y la mente dividida, que hemos venido hablando tantas veces, se afianza aún más en la identificación con el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo sufre como el estrés, dijéramos, o la distorsión que hace la mente de mí mismo, y entonces tenemos una sensación de desarmonía, miedo, angustia. ¿Qué pasa ahí con el ego entonces? El ego, acuérdense que tenemos 3 puntos importantes en el cual él se basa, que es en el tiempo, en el espacio y en el mismo cuerpo. Entonces, tú tienes este espacio, tú tienes este cuerpo, tú tienes estos años, por eso estás mayor y por eso te duele todo, antes no te duele nada. Bueno, en fin, toda esta cantidad de creencias que tenemos alrededor del cuerpo. El curso afirma, Mish, que si nosotros tuviéramos una cabeza, una mente armónica, tendríamos la posibilidad siempre de estar en salud perpetua, porque la enfermedad es una invención que hace el ego, es una invención que nos muestra como sacrificados, que nos hace como débiles, vulnerables, incapaces, y que entonces en cualquier momento, si no me hacen daño físicamente, alguien me agrede, yo me agredo físicamente también porque me hago daño, porque me pasa esto o me pasa lo otro. De manera que en esta definición a grandes rasgos que hace el curso, me gustaría entrar a mirar esto que dice a lo largo de todo el curso, habla acerca de la enfermedad. Y en el capítulo 10, Mish, estaríamos hablando, en la parte de la introducción dice: nada externo a ti puede hacerte temer o amar, porque no hay nada externo a ti.
Y ahí, si nosotros lo vemos, si nos afianzamos en las, en el curso, en esta frase, nos damos cuenta de que es toda una invención de mi ego. Y si mi ego yo no estoy manejándolo, mi ego me maneja a mí y me hace sentir vulnerable y débil y susceptible de ser dañada en cualquier momento. En estas épocas que estamos viviendo de tanta incertidumbre frente a la debilidad del cuerpo, al ataque que se le está haciendo al cuerpo a través de los virus y todo ese tipo de cosas que están pasando, nos sentimos aún más angustiados y aún más débiles porque pueden pasar muchas cosas que nos hagan daño. Entonces, esa sensación física del miedo vuelve y me concentra nuevamente en el cuerpo, porque si tú te das cuenta en la humanidad en este momento, hay un gran despertar, hay mucha gente trabajando hacia mirar de una manera diferente, hacia encontrar que somos seres espirituales teniendo una vivencia humana. En el capítulo 10, Mish habla sobre los ídolos de la enfermedad y en la introducción, en el primero, el número 1 dice, nada externo a ti puede hacerte temer o amar, porque no hay nada externo a ti. Eso me ayuda a mí a pensar que realmente todos estos miedos que nos hemos inventado ahorita, que desafortunadamente nos tienen muy angustiados y que yo considero claramente que viene un ataque desde el punto de vista del ego, porque es que, como te venía diciendo, ese despertar espiritual ha hecho que se vea amenazado el ego en tener como una pérdida de control sobre nosotros. Como estamos hablando de invertir el sistema de pensamiento, así como dijiste al principio, no somos un cuerpo, somos libres porque somos tal como Dios nos creó. Aquí podíamos profundizar mucho y encontrar que realmente nosotros somos seres espirituales teniendo una vivencia humana. Esto no lo dice solamente el curso, lo dicen muchas otras filosofías y esas otras filosofías hablan también de la necesidad de hacer un cambio frente a esta sensación que nosotros tenemos de vulnerabilidad. Entonces, la enfermedad, si vamos a mirar un hospital o si encontramos con alguna persona, no, yo tengo un dolor de espalda terrible y la otra persona dice, no te imaginas mi dolor de piernas porque es espantoso en no sé dónde. Siempre estamos hablando acerca de la sensación que eso nos da, entre comillas, valor. Y encontramos como si el cuerpo que decimos incorrectamente que fue creado por Dios siempre tiene algo malo. Entonces, también dice el curso en esa primera parte, en ese primer párrafo dice, puedes violar las leyes de Dios en tu imaginación, pero no puedes escaparte de ellas. Fueron promulgadas para tu protección y son tan inviolables como tu seguridad. Eso me confirma, Mish, lo que hemos dicho en todas las lecciones, en muchas lecciones, estamos a salvo. Sin embargo, el ego nos mantiene en jaque mate. Estamos con susceptibilidad de ser dañados, incluso la muerte. Es una expresión física del miedo, de las más profundas, pero es que no nos damos cuenta de que podemos mirarlo de otra manera. Y ese de otra manera significaría un despertar. El curso no habla de iluminación, el curso habla de despertar. Y un primer despertar, que sería una invitación muy bonita, que el Espíritu Santo nos ayuda y nos entiende qué es lo que estamos sufriendo, pero también nos invita a aprovechar este tiempo que entre comillas estábamos durmiendo, pensando que sí, todo está controlado, todo sin problema,
Esto es un ataque del ego que nos está haciendo sentir con mucha angustia y con mucho dolor y volvimos al sueño de terror o entramos en uno más profundo, mejor aún, porque tenemos miedo de despertar porque no sabemos para dónde vamos. Vuelvo y repito que las leyes de Dios están promulgadas para la protección y son inviolables como tu seguridad. Estamos a salvo. Mario, acá me surgen varias preguntas y es, pues quizás empezando con lo básico. Ahí entonces la invitación es decir, no te debería importar cuando te enfermas porque al final del día no eres un cuerpo. Eso podría ser al final. Podría ser, pero Dios no quiere que tú tengas sufrimientos ni dolores, no debería. El curso afirma constantemente es que la voluntad de Dios es paz y felicidad absoluta. ¿Y en qué estamos? Y cuando nos enfermamos o se nos enferma a alguien cerquita, ¿cómo nos ponemos? Con una angustia pavorosa. Tenemos mucha necesidad de que se recupere físicamente el cuerpo y no nos damos cuenta de que lo que está enferma es nuestra mente, creyéndonos susceptibles de ser dañados y débiles. Tenemos que practicar, yo no soy un cuerpo, yo soy libre, yo soy tal como Dios me creó, porque la enfermedad no es algo propio del cuerpo, la enfermedad es propia de un pensamiento equivocadísimo de la mente, pero esa enfermedad me está mostrando cómo la mente sigue dividida y la escisión que tenemos entre la mente correcta y la mente errada persiste. Y esta mente está dividida y necesitamos cambiar el propósito rápidamente para poder deshacer en presencia del Hijo de Dios, que eres tú o que es cualquiera de los que está aquí cerca de mí o no tan cerca, cuando nos propongamos a cambiar el concepto de la enfermedad, de la creencia que tenemos en ella, de la sensación de amenaza y de angustia y nos vamos hacia el lado del testimonio del amor de Dios que se le ha olvidado a mi hermano y a mí también. Yo creería que ese reconocimiento que forma parte de lo que Dios recuerda, de lo que la verdad está acerca de mí mismo, estamos entrando en una dimensión completamente distinta, donde el cuerpo se relaja, se descansa, no lo presionamos más y funciona como tiene que funcionar. Ahí, Mario, me parece súper importante porque pues es algo que el curso repite constantemente, es un empoderamiento, ¿no? Es decir, como el cuerpo no tiene control sobre ti, tú tienes más bien el control sobre el cuerpo de alguna mente y tú lo estás diciendo, o sea, la enfermedad es algo creado por la mente, ¿no? Que el cuerpo te sigue y yo estoy tratando de pensar en como más en ejemplos en el día a día y uno podría decir que sí, si uno está siempre asustado a que se va a enfermar o que pues muchas veces que sigue es que me enfermo, me da una gripa. También en el pasado creo que quizás has dado ejemplos o recuerdo que pues me has dado los ejemplos de personas que por no querer soltar una rabia o perdonar a alguien o les da un cáncer, entonces pues no llevan ese dolor y de nuevo es difícil a veces pensar que yo mismo me traje un cáncer, pero a veces es más claro ese nexo, a veces no, y a eso también quería dirigir mi pregunta. Es como, Mario, al final del día lo que el curso te está diciendo es que yo sí de alguna manera estoy llamando la enfermedad o si me enfermo, fui yo la que lo elegí y eso en algunas cosas, como te decía, puede llegar a ser claro, pero en otras situaciones no. O sea, a veces hay unas veces que uno dice como, pero es que ¿por qué no puedo soltar esta gripa? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está? ¿Es el ego? ¿Qué es? Por eso, Mish, el curso me invita constantemente me invita a buscar qué son los obstáculos que hay, cuáles son las barreras que hay dentro de mí, porque es que el inconsciente personal,
y el colectivo nos están llenos de creencias, conceptos, condicionamientos que trancan la presencia del amor. Entonces, nosotros no tenemos que meternos en buscar la verdad y buscar el amor cuando realmente lo que necesitamos es deshacer. Haz de cuenta como si en una gran represa pusiéramos una cantidad de esclusas donde no dejan pasar el agua y decimos estamos sin agua. Y entonces los que tienen al otro lado el agua dicen, pero ¿cómo así que ustedes no tienen agua? Si mire esta cantidad de agua que hay para todos, hay suficiente, todo el mundo se puede aprovechar de eso, pero nosotros tenemos los obstáculos o las esclusas puestas en creencias, en esos condicionamientos que no dejan continuar con el agua que da vida, que limpia, que vivifica, que da alegría, que te da placer y que la necesitas para muchas cosas. Entonces, Mish, eso es lo que hace la enfermedad en mi mente. Entonces, sí, yo no digo que no, y hay personas que yo te conté ese caso de una persona que me dijo a mí, yo sé que estoy muy enferma porque no perdoné a mi mamá, pero decido no perdonarla y decido morirme. Prefiero morirme a no hacer eso. Fue su elección. ¿Por qué lo hizo? No, yo no sé juzgar eso. Y de pronto, entre comillas, en su interior, ella tenía toda la razón. Pero nosotros encontramos la cantidad de argumentos que el curso nos dice que la enfermedad, por ejemplo, es una búsqueda afuera, es una búsqueda externa. La situación siempre es adentro, Mish. Los obstáculos son adentro. Afuera yo estoy poniéndole, muchas veces nos enfermamos y ese es uno de los temas que un poquito más adelante me gustaría tratar. ¿Cuál es el propósito de la enfermedad? Porque a nosotros los seres humanos nos encanta echarle la culpa al otro, ponerle la responsabilidad y la carga al otro y decirle, como dice en alguna parte del texto también, por tu culpa muero, mírame, por tu culpa muero. Yo creyendo que hago eso, me estoy sacrificando, le estoy haciendo daño y no me doy cuenta que la que me estoy haciendo daño soy yo. Entonces, usemos la salud realmente o encontremos, como dice el curso, que la enfermedad es una forma de búsqueda externa y la salud es paz interior. La paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás. Entonces, resumamos lo fácil. La enfermedad es una falta de amor. Yo sé que tenemos muchos tipos de enfermedades. En este momento tenemos muchas angustias frente a la enfermedad, mucha sensación de miedo, mucha sensación de pánico. Pero como les dije al principio, nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti. El curso también dice nada externo a tu voluntad te puede afectar porque al estar en Dios lo abarcas todo. Cambiar este pensamiento, hacer esta inversión de pensamiento y creer esto, te hará darte cuenta de que muchas cosas, por no decir que todas en tu mundo, dependen de ti y dependen de ti, porque tu paz mental se ve amenazado muy rápidamente porque te vas afuera. Y cuando tenemos ese problema de la paz mental y cuando tenemos angustia y cuando nos sentimos atacados, el curso me invita a preguntarme, ¿ha cambiado Dios de parecer con respecto a mí? Acepta luego su decisión, que es ciertamente inmutable, y niégate a cambiar de parecer con respecto a ti mismo. Entonces, aquí tenemos una cantidad de herramientas para desbloquear, volviendo a lo que les decía de las esclusas o los obstáculos del amor que no los dejamos pasar, y podemos ver que un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido porque la enfermedad no es más que un propósito del cuerpo
para llamar la atención, para buscar todo el cariño y el amor que no ha podido, que cree, es muy importante, no ha podido creer tener consigo mismo. O sea, me está haciendo el cuerpo como que también entonces a través de la enfermedad está tratando de meterte más en la ilusión, porque pues obviamente uno cuando está enfermo le es muy difícil pensar que esto no me está pasando, que esto es una ilusión, que no, pues en el medio del dolor, porque también lo que tú dices es una falta de amor quizás a uno mismo o hacia uno mismo y un llamado a sentir algún tipo de afecto, pero habrá personas que también dicen no, pero yo no siento que necesito amor o no tengo que estar enfermándome para pedir amor, ¿no? Pero pues es mucho más profundo ese mensaje. El mensaje es más como, si tú te amaras, tú verías que tú no eres este cuerpo, eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Es eso. Claro, y que tienes alguna cosa por allá adentro metida. Yo entiendo si yo voy en la parte superficie y no sé, me da la gripa famosa que estamos esperando que nos dé a todos, o me duele la pierna, o me pasa cualquier cosa. Ahorita tengo una persona cercana que su mamá falleció en este momento, y en este momento tan difícil, tan complicado, tan que ella tal vez había cumplido su misión. Y realmente le damos una connotación de tragedia y dolor, que realmente la señora ya tenía muchas ganas de irse y se fue en paz y tranquilidad. Entonces, ¿cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son esos obstáculos interiores? ¿Cuáles son esas angustias que yo de verdad vivo? Por eso el curso me invita a mí a preguntarme. Cuando una persona, hace poquito nos pasó, recuerda, que una persona dijo, yo ya terminé todas las lecciones, ya lo leí todo y es el momento de volver a empezar. ¿Por qué es el momento de volver a empezar? Porque es el momento de profundizar aún más, una capa más. Y si nos damos cuenta, tenemos muchas capas, pero muchas capas, donde estamos buscando como cobijo, como dirección a través del ego. Y entonces existe una creencia que esa persona que viene con una dificultad muy fuerte, que tiene, vamos a poner, yo conocí a otra persona con un soplo en el corazón espantoso y vivió una vida muy dolorosa todo el tiempo y que pues ha sufrido mucho y le sirvió a la humanidad. Nadie nos ha dicho eso. Dios dice que el sacrificio es innecesario. Eso es una demostración del ego que me dice, por tu culpa muero. Y esta persona sufrió muchísimo. Y yo me pregunto, ¿a quién le sirvió más que fue una angustia de verla sufrir todo el tiempo? Esa era una pregunta que tenía un poco cuando decías lo del propósito, que íbamos a hablar del propósito y no sé si lo estabas contestando antes cuando nos hablabas de que el cuerpo está pidiendo más amor. Pero ¿cuál es el propósito de la enfermedad? En un momento a mí se me ocurrió de que quizás podía ser como somos la unidad, o sea, como somos todos uno y no hay, o sea, creamos la separación, pero en la idea de que somos uno, puede llegar a haber un propósito más grande en la enfermedad de alguien, pero ahí no tiene mucho sentido lo que decías tú, pues justamente el curso nos invita a que no hay necesidad para el sufrimiento, no hay necesidad para que nos enfermemos. Esa es la voluntad de Dios, Michi. Volvamos al punto importantísimo que debemos de tener siempre en la mente. La voluntad de Dios es paz y felicidad. Y si tú estás enferma con gravedad del hígado, vamos a suponer que no sea, entonces siempre has estado enferma y tú ofreces ese sacrificio a Dios. Eso no es verdad. Ese sacrificio se lo estás dando al ego. Pero te quiero contestar la pregunta de cuál es el propósito de la enfermedad. Eso nos lo dice claramente en el manual del maestro, en el numeral 5, en la página 19 del manual del maestro. Dice, el propósito de la enfermedad, dice, la curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo? Y algo que tiene valor para él, indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección, una decisión.
Es la elección de la debilidad, procedente de la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto ocurre, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. Si realmente encontramos que la enfermedad tiene un propósito que mi mente quiere lograr, posiblemente no sea mi voluntad, sino que mi mente quiere lograr esto o aquello, porque eso es, podríamos hablar de la voluntad del ego. Quiere tener el poder, quiere hacer esto, quiere poder hacer esto o aquello. La voluntad del ego siempre es dolor y sufrimiento para mí, siempre, siempre. Entonces, no le pidamos al maestro equivocado una dirección, sino él no sabe la respuesta, él no sabe cómo te sientes. El Espíritu Santo sí sabe, que te sientes perdido, que te sientes separado, que en una enfermedad una sensación muy natural, no necesariamente la misma para todo el mundo, pero sí es la sensación de abandono, la sensación de sentirse como tirado en el mundo. Y esa sensación hace que me sienta mucho más separado. Ahora, no solamente, fíjate lo que está sucediendo en esta enfermedad, no solamente padeces la enfermedad, sino que encima tienes que estar solo y bien aislado. Primero, para no contagiarte y ojalá no te contagies, pero si te contagias, tienes más aislamiento. ¿Qué es el aislamiento? Separación. ¿Qué es la separación? La bandera más importante que tiene el ego, el baluarte más importante que tiene el ego. Entonces, oigamos al Espíritu Santo. Con eso tal vez podemos encontrar un camino muy, muy diferente y podemos recordar que realmente Él tiene una situación muy distinta para mí y me muestra algo completamente diferente que yo pueda crear y ver esto de una manera distinta. Entonces, recordaremos en ese instante de todo corazón lo que es desear crear de corazón y la voluntad nuestra, unida a la voluntad de Dios, será ponerle fin a la separación y le habrás devuelto tu mente a tu Creador y a tus creaciones. Entonces, Mariu, el propósito, o sea, partiendo de la base de que nosotros pues el curso propone que nosotros nos hemos decidido y hemos tomado la decisión de separarnos de Dios, siendo que Dios pues solamente quiere que estemos en amor, que estemos en paz y en felicidad. Nosotros decidimos vivir estas experiencias de enfermedad para sentirnos más separados, pero el llamado y la manera de verlo de otra manera es justamente como darnos cuenta que la respuesta no va a estar en el cuerpo, la respuesta no va a estar en sanarme porque pues me dieron un medicamento o algo así, sino que pues algo más profundo, algo que nos va a dar más paz o llenarnos más de amor va a ser pensar que esto no es la realidad y que nosotros somos más que este cuerpo que estamos habitando. Muy buena pregunta, Mish. Claro que sí, es eso, es ese darme cuenta y amorosamente. No es estamos castigados, no es estamos culpables, no es esa situación, no la es. Porque si nosotros seguimos creyendo en la culpabilidad, que es otro buen estandarte del ego, que tiene 3 puntos, recordemos, culpa, miedo y rabia. La culpa es por lo que le hicimos a la tierra, por lo que le hicimos al medio ambiente, por lo que le hicimos a los otros, por lo que hicimos de no sé qué, ahora estamos castigados. Eso no es así. Se arreglarían las cosas aún más y a mí me gustaría invitarte e invitarlos a que encontremos un camino del amor, un camino donde dejemos de darle esa idolatría a la enfermedad, porque es una creencia que nos quita el poder, como tú decías. El curso siempre me empodera porque tú eres el Hijo de Dios. Entonces, cuando tú consideras que es valioso la enfermedad, la valía se la adjudicas a la enfermedad y no a tu verdadero ser.
invierte el pensamiento, dale la vuelta al tacón y míralo. Puede ser que estés sufriendo en este momento una irregularidad en tu cuerpo, una enfermedad muy grave, algo que te esté haciendo doler. ¿A qué Dios le vas a prestar atención? El Dios de la enfermedad se lo inventó el ego para mantenerte como estamos ahorita. Estamos aislados y ahora se está viendo aún más. No obstante, no lo creamos. Se hizo una fabricación, por lo tanto, no es eterno, porque no estamos en sintonía con la voluntad de Dios. Entonces, no es algo que sea perenne y tan amenazante. Sí está haciendo daño, yo no digo que no. Estamos siendo amenazados, yo no digo que no. Pero ¿cómo es? ¿Y cómo podríamos muchos tener una posibilidad de encontrar otra arista, otra forma de abordar esta circunstancia y llenar realmente nuestro corazón de amor y de paz y de tranquilidad? A mí me llegó hace poquito un mensaje, eso es, el curso de milagros es el mejor bactericida que hay. Yo creo que cambiemos nuestro pensamiento, cambiemos la forma como vemos el mundo y como nos vemos a nosotros mismos y encontremos que este mundo es realmente nuestra invención y nuestra invención le podemos dar una vuelta. No encontremos valioso a lo que enferma, pues la valía que le adjudicamos es la valía que tiene el Hijo de Dios, no el ego. Entonces podemos mirar y renunciar al Dios de la enfermedad por ti mismo y por todos tus hermanos. Y encontraremos esa respuesta con un poco más de profundidad, que yo no busqué esta enfermedad, yo no hice. Inmediatamente el ego sale a defenderse, Mish. Yo no lo hice, esto fue algo, lo hicieron los laboratorios, pasó esto. Siempre queremos tener una justificación afuera. No hay nada afuera. Primero tenemos que encontrar dónde está mi miedo y qué está pasando. La salud es paz interior y sanarme es liberarme del miedo. Eso dice otro principio en el curso de milagros. Meditemos. Vamos a cerrar los ojos por un momento. Tomamos aire. Sentimos peso del cuerpo sobre el asiento, roce de la ropa, todo a la vez, todo al tiempo. Toma contacto con esos pensamientos que están rondando en la cabeza. Déjalos ir. Vamos a conectarnos con el corazón, con ese punto donde nada puede ser amenazado, donde mora la fortaleza de Dios, adentro. Toma aire y suéltalo. Toma aire y ve hasta ese espacio, ese sitio. No analices, solo siente. La salud es paz interior. Y si llega algo que te incomode, como un pensamiento o una emoción, déjala ir y repítete: la salud es paz interior. Cualquiera que crea sea tu enfermedad o tu deficiencia en el cuerpo, vamos a hacerle un cambio en ese propósito. Vamos a quitarle la importancia que me ha caracterizado en la debilidad. Vamos a quitarle todas esas defensas que involuntariamente hemos forjado inconscientemente. Para no permitir que la verdad, que tu verdad, que eres el Hijo de Dios, surja en este momento. La salud es paz interior y sanarme es liberarme del miedo. ¿Cuál es tu miedo? Tenemos mucho miedo a sanar.
Tenemos miedo de poder afrontar el mundo pensándonos débiles e incapaces. No te defiendas más. Las defensas bloquean el surgimiento amoroso y grande de esta gran verdad que eres, de esta tu realidad. No te confundas más. Eres libre. Eres tal como Dios te creó. ¿Por qué crees que esa enfermedad puede escudarte de la verdad? Porque nos identificamos aún muy profundamente con el cuerpo. Eres mucho más que un cuerpo. Eres mucho más que esa mente separada. Eres mucho más que la razón que justifica este dolor, esta incapacidad. Eres mucho más. Eres mucho más que ese obstáculo que nos hemos puesto para no permitir que la verdad florezca en ti, sin darnos cuenta que nos haría más grandes, que nos haría más profundos, que nos haría completamente parte de Dios. Recuerda hoy, estamos en Dios. Recuerda hoy cuán grande es tu naturaleza, cuán pequeño es este obstáculo llamado enfermedad, cualquiera que sea. No hay orden de dificultad en los milagros. Recuerda esto hoy. Recuerda que no eres un cuerpo, que eres libre, que eres tal como Dios te creó. No te confundas con tu cuerpo. Identifícate con la mente correcta que sí realmente eres y que es incapaz de atacar. Y no te va a atacar. Sencillamente, la enfermedad se disuelve, el cuerpo sana y estamos en paz. Demos gracias. Demos gracias por esta simple verdad. Con una actitud agradecida, nuestro objetivo es más fácil de encontrar. Abre tu corazón, abre tu mente y agradece. Regresar a tu centro para ver esto de otra manera. Demos gracias y cuando estés listo, regresamos aquí despacito y abrimos los ojos. Guardamos esta información en el corazón y con mucha amorosidad por ti y todos los demás, empezamos a ver de una manera diferente. Demos gracias.